Agente Rick Dicker, archivo 93718. Los archivos de la Agencia Nacional de Super han quedado sellados de acuerdo a la reforma de restricción de superhéroes que prohíbe toda su... De los superhéroes tiene el alter ego para poder llevar una vida a la que llaman normal. Entonces, en la preparatoria, fue cuando me di cuenta de que tenía la habilidad de poseer a otras personas. Mira, cuando uno es un superhéroe, hay un catálogo de expectativas. Pues, ¿por dónde empezamos? Puedo volar, bueno, más bien tengo la capacidad de generar viento de alta velocidad. Ya sabes, crear tornados, ráfagas, cosas por el estilo. Todos mis inventos los dejaré para que cualquiera pueda ser superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todos sean super... Luego de haber construido lo impensable y desafiar todo conocimiento tecnológico de la época, Síndrome cometería uno de los actos más lúgubres y antiéticos jamás hechos en la historia: matar a quienes salvaban las vidas de todo el mundo, los supers. La táctica era simple: localizar a los supers uno a uno, ofrecerles una propuesta nostálgica y fuertemente económica, darles la sensación de cooperación y no de traición, y al final, mandarlos a la isla, para estudiar al monstruo que habían creado, y así fue durante mucho tiempo. Estamos en 1959, y Síndrome ya había silenciado a 3 supers: Universal Man, Psycho Wave, y Everseed. Todos murieron de formas trágicas y víctimas de su inactividad e inocencia por rememorar días de gloria que ya pasaron. Y ahora, así como esos días, ellos también serían parte de la historia. Pero lamentablemente, el cuarto super que fue contratado terminó siendo el primero en lograr la gran hazaña de destruir el primer prototipo del Omnidroide, cosa que, lejos de enfurecer a Síndrome, lo motivó para seguir mejorando a su creación, ya que después de todo, el fracaso es el primer paso hacia el éxito. Sean bienvenidos todos, pues hoy nos tocará hablar del sucesor de la máquina que lo empezó todo, el sádico Omnidroide V2. Luego de la victoria de Macroburst, Síndrome se vería en la tarea de perfeccionar al robot, pero con una brillante particularidad. Síndrome sabía que la inteligencia artificial tenía potencial de mejorarse a sí misma a través de aprendizaje constante, de ahí la razón de los incidentes en la isla. Por lo que Síndrome, al tomar en cuenta esto, lo único que limitaba toda la capacidad ilimitada del Omnidroide, era su simple diseño, que era evidentemente incomparable con su nivel de hostilidad. El diseño del Omnidroide V2 goza de un tamaño más grande que el de su antecesor, y aunque en estructura siga siendo el mismo, una de las diferencias más notables era su sistema de movimientos, que ahora radicaba en 2 piernas mecánicas, que le daban mucha más estabilidad, libertad para moverse en todas las direcciones, y la capacidad de poder engancharse en superficies óptimas para resistir ataques de gran velocidad, habilidad que tenían algunos supers. El diseño de este Omnidroide era más imponente y podía abrumar a los supers menos estables mentalmente debido a su postura bípeda, que le proporcionaba una atmósfera más intimidante. En cuanto a su pantalla sensorial, el Omnidroide V2 tenía integrada una mejora de naturaleza unidireccional, que en simples rasgos podía detectar y comprender su entorno en su totalidad y a su vez recibir información inmediata sobre cualquier cosa que observe, algo parecido a los sentidos humanos pero incrementado estratosféricamente. En cuanto a las características técnicas y funcionales, tenemos varios puntos. El primer punto a tocar es sobre los sensores integrados. La pantalla actuaría como una capa que capta datos del entorno: temperatura, movimiento, frecuencia cardíaca de los humanos, señales electrónicas, etc. Es sensorial porque interpreta estímulos externos. Unidireccionalidad. Significa que permite la entrada de información, el Omnidroide ve hacia afuera, pero no permite que otros vean hacia adentro o manipulen la información. Como un espejo espía o el vidrio polarizado de una sala de interrogatorio. Protección de sistemas internos. Impide que los enemigos, como Mr. Increíble o Edna Modas, y analizar a la máquina, puedan detectar vulnerabilidades internas o el núcleo del robot. Interfaz de procesamiento visual. Podría proyectar imágenes o datos para el propio sistema de IA del Omnidroide, sirviendo como una pantalla de conciencia donde se integra visión térmica, reconocimiento de objetivos, trayectoria de ataque, etc. Camuflaje y disuasión.
El aspecto oscuro y opaco de una pantalla unidireccional también da al robot una apariencia intimidante y sin emociones, aumentando su impacto psicológico en combate. Pero lo más interesante del Omnidroide es su historial de victorias y con eso, la muerte de más supers que no tuvieron ninguna oportunidad con este mejorado sucesor. El Omnidroide V2, durante su estancia en la isla, destrozó la existencia de Macroburst, Falange y Blaystone. De estos tres, Macroburst y Blaystone eran los más peligrosos. Macroburst por ser el primer super en vencer a un Omnidroide, y por tener un poder bastante efectivo contra estos. En cuanto a Blaystone, se sabe que poseía el poder de la piroquinesis, cosa que la hacía muy peligrosa y amenazante ya que básicamente ella podía controlar el fuego a voluntad con solo usar su mente. En cuanto a Falange, si bien tenía una habilidad considerablemente peligrosa como el grito sónico, esto le iba a hacer poco y nada al Omnidroide V2, tomando en cuenta que por su pantalla sensorial podía regular el impacto destructor del sonido. Algo que resulta bastante curioso es que Macroburst al usar sus poderes, de una manera u otra debería vencer al Omnidroide, tomando en cuenta que podría generar sin problemas tornados y un potencial huracán si se lo propone, al igual que Blaystone con la habilidad de concentración de fuego a niveles que superen los 1000 grados, pudiendo derretir metales, combustión instantánea de materiales inflamables, y vaporizar líquido de todo tipo. Eso sin tomar en cuenta que de haber mucho oxígeno en la zona, cosa que evidentemente sí podría aplicar debido a que el combate se situó en una isla, un espacio donde la mayor parte está cubierta por vegetación, hubiésemos sido testigos de un espectáculo ya que al haber mucho oxígeno, el fuego que hubiese emanado Blaystone sería de color azul, reflejando el desorbitante poder que poseía y que fácilmente podría no solo haber acabado con el Omnidroide, sino también con toda la vegetación de la isla. Pero en mi opinión estos acontecimientos canónicos sucedieron por dos factores. El primero es la evidente limitación de los supers, la mayoría, por no decir todos los supers, tienen poderes destructivos y peligrosos a escala mundial, pero la razón del por qué fueron asesinados por el Omnidroide, se debe a que no todos pudieron alcanzar el potencial que sus poderes reflejaban y terminaron siendo desde ciudadanos mediocres hasta esclavos de los vicios y placeres que supuestamente deberían ser efectivos solamente en humanos comunes y no en supers como algunos perfiles con tendencias supremacistas han manifestado en los archivos de la NSA. El segundo factor, se debe a que la inteligencia artificial de Omnidroide tiene la capacidad de predecir en base a su programación y a aprendizaje constante situaciones que podrían comprometer la misión, por lo que el Omnidroide, al ser consciente del potencial de estos, aun si estos no son conscientes o tengan desventajas gracias a la inactividad, el Omnidroide no arriesga ni un solo movimiento, todo está perfectamente calculado, y sin importar el costo, la misión se tiene que completar aún tenga que ser el mismo robot el que salga destruido. Algo que le da una atmósfera más perversa al Omnidroide, desgastando todas las posibilidades del super que se tope con él para tratar de hundirlo psicológicamente para que sus poderes mengúen y no llegue a hacer los escenarios que anteriormente había detallado. Por lo que podríamos decir que el Omnidroide no improvisa, anticipa. Sin duda alguna el Omnidroide V2 fue una herramienta bastante importante para detener a supers considerablemente poderosos, pero como sabemos, este ejemplar no duraría para siempre y en su lugar se crearía una versión mucho más sádica y siniestra, el desconocido Omnidroide V3. Pero eso es otra historia, así que si te gustó el video, me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like a este video para que logre traer esta tercera parte que conforme más nos adentremos se pondrá mucho más oscura, costumbre ya vista en el universo de los increíbles. Les ha hablado Seth, fin del informe.